Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os quiero comentar una reflexión que he tenido hoy, porque hoy he estado dando un curso presencial, y en el curso presencial he estado hablando sobre monetización y todos estos temas que sabéis que suelo hablar en el canal. Y me he fijado en una situación en cierta medida me hace gracia y en cierta medida me da rabia. Y es que en los cursos me encuentro con dos tipos de personas. Además, a veces hay más de un tipo, a veces hay más del otro tipo, pero casi siempre te encuentras con estos dos tipos de personas. Y es la gente cuando piensa en ganar dinero por internet, inconscientemente piensa en el factor mágico de internet. Piensa que no es tan duro como ganar dinero fuera de internet. Lo hemos hablado muchas veces que es cierto que en internet los resultados puedes apalancarte en el esfuerzo, pero una vez que ya has hecho un esfuerzo inicial de varios meses de trabajo. Pero hay gente que cuando les comentas las cosas que hay que hacer, les pasa una cosa, que se desilusionan. Aquí hay un tipo de persona que cuando le cuentas todo lo que hay que hacer se desilusiona, y siempre hay otro tipo de personas que cuando le cuentas todo lo que hay que hacer se ilusionan. ¿Y por qué hay unos que se ilusionan y otros se desilusionan? Porque los que se desilusionan piensan que el factor mágico les va a ayudar, que aquí vas a venir, vas a hacer dos patadas y vas a empezar a generar ingresos. En cambio, las personas que se ilusionan suelen ser porque cuando les comento todo lo que hay que hacer, piensan que solo es trabajo, es decir, que no hay un factor mágico que te vaya a hacer triunfar o fracasar. Fijaros que el mismo factor hace que determinadas personas se desilusionen, y ese mismo factor hace que otras se ilusionen, porque cuando descubren que solo es trabajo, se ilusionan, y cuando les dices que solo es picar piedra, se ilusionan. En cambio, otras personas, cuando le dices eso mismo, dicen, puf, yo no quiero hacer ese esfuerzo. Y es curioso porque conozco gente que genera ingresos, en vez de con los métodos que yo suelo contar, con métodos más black hat, con métodos más rápidos. Pero las personas que conozco que triunfan con estos métodos black hat, no os equivoquéis, son personas súper trabajadoras, personas que no paran de probar cosas, aunque digamos que están en el lado oscuro de internet, o en el lado más cañero, por decirlo de alguna manera. Es gente que, no os equivoquéis, trabaja mucho y trabaja un huevo, y lo hace por dos motivos. En un sentido, para descubrir métodos nuevos, y en otro sentido, que los métodos black hat suelen tener una vida útil, que te dan dinero a más corto plazo, pero luego caen y les toca estar así todo el día. Entonces, las personas que triunfan siempre, ya sean en métodos más blancos como uso yo, o en métodos más black hat, siempre detrás hay personas que tienen una capacidad de esfuerzo muy grande. Entonces, estas personas, cuando lo descubren, un determinado tipo de personas se desilusionan. En cambio, otras, cuando descubren que solo es trabajo, se ponen muy contentas. Y es que además me doy cuenta que este tipo de personas, las que se desilusionan, hacen algo que es muy curioso, y es como si fueras al médico y no te gusta lo que te dice, en vez de hacerle caso, cambias de médico, hasta que alguien te diga lo que estás deseando escuchar. Entonces, son personas que suelen saltar de curso en curso hasta que alguien les diga lo que ellos quieren oír. Y claro, al final la frustración va creciendo en este tipo de personas. En cambio, estas otras, cuando ven que solo es trabajo, se ponen manos a la obra, y son las personas que realmente triunfan. Entonces, bueno, quería compartir con vosotros esta reflexión que he tenido hoy por las personas que me he encontrado en el curso presencial, porque estos dos tipos de personas te los vas a encontrar, o tú mismo sabrás qué tipo de persona eres, o una o la otra. Entonces, si eres la de abajo, enhorabuena. Si eres la de arriba, siempre podemos cambiar. El factor mágico es muy complejo, ¿vale? Es mucho más fácil dejar el factor mágico para otros y dedicarnos a solo trabajar, que es lo que realmente funciona. Espero que el vídeo os guste, os haya ayudado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!